Hola, ¿cómo están, jóvenes? El día de hoy vamos a desarrollar los problemas de resolviendo en clase. Empezamos con el problema número 1 y el enunciado nos dice, según el gráfico, determine el valor de x. En este ejercicio debemos recordar uno de los teoremas que hemos visto en la teoría, que era el teorema del serruchito. ¿Qué me dice el teorema del serrucho? Nos menciona lo siguiente. La suma de los ángulos que miran a la derecha tiene que ser igual a la suma de los ángulos que miran a la izquierda. Con eso, nosotros tendríamos lo siguiente. Tendríamos que la suma de alfa más teta será igual a la suma de A más B más C. Ese teorema lo vamos a aplicar en el ejercicio número 1, pero hay una variante. Aquí vamos a considerar los ángulos que miran hacia arriba y los ángulos que miran hacia abajo. Para eso, por acá vamos a trazar una recta. Ahí tenemos nuestra recta, a la cual le vamos a llamar recta L. Ahí tenemos nuestra recta L. Esa recta L será paralela con esta otra que le vamos a llamar L1. Estas rectas son paralelas. Si esas rectas son paralelas, este ángulo, este angulito, tiene que ser un ángulo recto, un ángulo de 90 grados. Ahora, jóvenes, observarás lo siguiente. Si todo este ángulo vale 90 y este angulito es 80, este pequeño ángulo que estamos marcando tiene que ser igual a la diferencia. Ese angulito tiene que ser igual a 10 grados. Y ahora sí, observemos lo siguiente. Los ángulos que miran hacia arriba son los siguientes. 60, 40, 40 y 10. Los ángulos que miran hacia abajo son 50, X y 60. Entonces planteamos nuestra ecuación. Diremos lo siguiente. La suma de los ángulos que miran hacia arriba, eso es 60, más 40, otra vez más 40, más 10, eso tiene que ser igual a la suma de los ángulos que miran hacia abajo. ¿Quiénes son esos ángulos? 50 más X más 60. Desarrollamos esa ecuación. 60 más 40, 100, 140 más 10, 150. 150 y eso es igual a la suma de 50 más 60, 110. Y eso debe estar sumado con X. Por lo tanto, ese 110 pasa a restar. Con eso encontramos que el valor de X será igual a 40 grados. Veamos ahora el ejercicio número 2. Nos dice lo siguiente. Si L1 es paralelo a L2 y paralelo a L3, calcula X menos Y. Jóvenes, en el gráfico nos mencionan que L1 es paralelo con L2 y paralelo con L3. En este problemita vamos a recordar lo siguiente. Ángulos alternos internos. Si por acá tengo un ángulo alfa y por acá está un ángulo teta, la medida de esos angulitos tienen que ser iguales. Alfa tiene que ser igual a teta. Lo mismo si un ángulo por acá es X, este angulito también tendría que ser igual a X. Ahora, en el gráfico, observamos lo siguiente. Este ángulo es Y, por lo tanto, este angulito por ángulos alternos internos también tiene que ser igual a Y. Observamos que la suma de Y más 60 más 10 dan la media vuelta. Por lo tanto, la suma de esos tres ángulos tiene que ser igual a 180. Anotamos por acá lo siguiente. La suma de Y más 10 más 60, eso tiene que ser igual a 180. Con eso encontramos que el valor de Y será igual a 110. El valor de Y tiene que ser igual a 110 grados. Lo encerramos en un cuadrito. Ya tenemos Y, nos falta calcular el valor de X. ¿Cómo determinamos el valor de X? Jóvenes, por aquí vamos a realizar el siguiente trazo. Vamos a prolongar esta recta. Prolongamos L2 y diremos lo siguiente. Si este angulito es 60 por ángulos alternos internos, este angulito también tiene que ser igual a 60 grados. Con eso notaremos que X con 60 dan la media vuelta. Por lo tanto, la suma de sus medidas tiene que ser igual a 180. Colocamos X más 60. Eso tiene que ser igual a 180.
60 pasa a restar. Con eso encontramos que el valor de x será igual a 120. El ejercicio nos pide determinar la diferencia de x con y. Nos pide calcular x menos y. Eso será igual a 120 menos 110. Por lo tanto, la respuesta del ejercicio será igual a 10 grados. Seguimos con el problema número 3. El ejercicio nos pide calcular el valor de x si la recta L1 es paralela a la recta L2. Observa lo siguiente. Si este ángulo es 140, este angulito que estamos marcando en este momento será el suplemento de 140. Y eso es nada más y nada menos que 40 grados. Por ángulos alternos internos, si ese angulito es 40, este ángulo también tiene que ser igual a 40 grados. Anotamos por acá, ese angulito es 40. Ahora, si ese es ángulo recto, si ese es un ángulo recto, aquí también es un ángulo recto y por acá también tenemos un ángulo recto. Observamos este cuadrilátero que estamos sombreando y debemos recordar lo siguiente. Cuadrilátero inscriptible. Recordemos la siguiente propiedad. Para eso vamos a considerar que este es un ángulo recto, este también es un ángulo recto y este puntito, punto A y punto B, son los extremos del diámetro. Vamos a considerar eso. AB es diámetro. AB es el diámetro. Listo. Una vez que ya consideramos eso, diremos lo siguiente. Cuadrilátero inscriptible, una de las propiedades que se cumple es que si este angulito es X y este ángulo es Y, la medida de esos ángulos tienen que ser iguales. Anotamos por acá, X tiene que ser igual a Y por cuadrilátero inscriptible. Lo mismo vamos a aplicar en el ejercicio número 3. Este ángulo es 40, este ángulo es X, por lo tanto, el valor de X será igual a 40 grados. Y ahí tenemos la respuesta del ejercicio número 3. Veamos ahora el problema número 4. El enunciado nos dice calcula el valor de X si la recta L1 es paralela a la recta L2. En este ejercicio vamos a recordar el siguiente teorema, que nos indica que la suma de alfa más teta tiene que ser igual a X. Anotamos por acá que la suma de alfa más teta, eso tiene que ser igual a X. Lo mismo aplicamos en el ejercicio. Necesitamos los siguientes ángulos. Este ángulo que ya lo tenemos, que es X, necesitamos este otro ángulo y ya tenemos el tercero. Este ángulo que estoy señalando en este momento es el suplemento de 150, o sea, 130. Ahora sí, ya tenemos los tres ángulos. Y con eso podemos aplicar esta propiedad. Diremos entonces que la suma de x más 130, eso tiene que ser igual a 160. Ese 130 pasa a restar, con eso obtenemos que el valor de x será igual a 30 grados. Y esa sería la respuesta del ejercicio número 4. Pasemos al ejercicio número 5. Nos dice en la figura L1 es paralelo a L2, la recta L1 es paralela a la recta L2, nos pide calcular el valor de x. En este ejercicio vamos a aplicar nuevamente esta propiedad por partida doble. Recordemos que la suma de alfa más teta, eso tiene que ser igual a x. Alfa más teta, eso tiene que ser igual a x. Ahora, en el gráfico, empezamos completando ese angulito que está por acá. Ese ángulo tiene que ser el suplemento de 130. Ese ángulo será 50. Aplicando la propiedad diremos que beta más 50 tiene que ser igual a 110. Planteamos nuestra ecuación por acá. Diremos, la suma de beta más 50, eso tiene que ser igual a 110. Por lo tanto, el valor de beta será igual
a 60 grados. Encontramos el valor de beta, pero el ejercicio nos está pidiendo determinar el valor de x. Para eso nos vamos a apoyar de estos angulitos. Por ángulos opuestos por el vértice, si ese ángulo es 2x, ese angulito también es 2x. Nuevamente, por ángulos opuestos por el vértice, si este ángulo es x, ese ángulo también tiene que ser igual a x. Ahora, aplicamos nuevamente la propiedad. 2x más x, eso tiene que ser igual a 2 veces beta. Anotamos por acá que la suma de 2x más x, eso será igual a 2 beta. 2x más x, eso es 3x, igual a 2 beta. Pero recuerda que nosotros ya conocemos el valor de beta, que es 60. 2 por 60, eso es igual a 120. Ese 3 que está multiplicando pasa a dividir. Con eso encontramos que el valor de x será igual a 120 entre 3. X será igual a 40 grados. Y ahí tenemos la respuesta del ejercicio número 5. Continuamos con el ejercicio número 6. Nos dice lo siguiente: calcula el valor de x si la recta L1 es paralela a la recta L2 y la recta L3 es paralela a la recta L4. Jóvenes, observa lo siguiente. Si la recta L3 es paralela a la recta L4, ahí yo puedo aplicar ángulos alternos internos. Recordemos, si este angulito es alfa y este angulito es teta, y estas dos rectas son paralelas, podemos afirmar que la medida del ángulo alfa tiene que ser igual a la medida del ángulo teta. Eso es lo que nos dice ángulos alternos internos. Entonces, si este ángulo es 20 grados, por ángulos alternos internos, teorema de la z, este angulito también tiene que ser igual a 20 grados. Siguiente paso. El siguiente paso será prolongar esta recta L2 de esta manera. Prolongamos la recta L2 y por ángulos correspondientes, si este ángulo es 80 grados, todo este ángulo también tiene que ser igual a 80 grados. Pero observa, ya avanzaste 20. ¿Cuánto le falta a 20 para hacer 80? 60. Por lo tanto, este angulito tendrá que ser igual a 60 grados. Listo. Ahora observaremos lo siguiente. La suma de este ángulo más x, la suma de esos dos ángulos da la media vuelta. Por lo tanto, deben sumar 180. Colocamos en nuestra solución que la suma de x más 60, eso será igual a 180 grados. Ese 60 pasa a restar. Con eso obtenemos que el valor de x será igual a 120 grados. Y ahí está la respuesta del ejercicio número 6. Pasemos al ejercicio número 7 y nos dice lo siguiente. Del gráfico, la recta L1 es paralela a la recta L2. Calcule el valor de x. Observamos por acá que este ángulo es el suplemento de 160 y eso es igual a 20 grados. Ese angulito es el suplemento y ese ángulo es 20 grados. Por acá marcamos este ángulo que es el suplemento de 150 y el suplemento será igual a 30 grados. Luego, recordemos nuevamente esta propiedad que nos indica que la suma de alfa más teta tiene que ser igual a x. La suma de alfa más teta tiene que ser igual a x. ¿Dónde vamos a aplicar eso? En esta parte del gráfico prolongamos por acá. Prolongamos, por acá también vamos a prolongar. Listo. Tenemos que 20 más 30 nos da la medida de este ángulo. 20 más 30, eso es 50. Por lo tanto, ese angulito tendrá que ser igual a 50 grados. Por ángulos opuestos por el vértice, este ángulo tiene que ser igual a 2x. Por ángulos opuestos por el vértice, este ángulo tiene que ser igual a 3x. Y por acá tendríamos este triangulito que estamos sombreando en este momento, el cual lo vamos a graficar en nuestra solución para apreciarlo mejor. Por acá tenemos ese triángulo que tiene los siguientes ángulos internos. Este ángulo
es igual a 50 grados, este angulito es igual a 2x, y este tercer ángulo es igual a 3x. Recuerda, la suma de los ángulos internos de todo triángulo es igual a 180 grados. Por lo tanto, aquí tendremos que la suma de 50 más 2x más 3x tiene que ser igual a 180. Ese 50 pasa a restar. Nos quedaría a la izquierda 2x más 3x, 5x. Y esto es igual a 180 menos 50, 130. Ese 5 que está multiplicando pasa a dividir. Con eso encontramos que el valor de x será igual a 26 grados. Y esa sería la respuesta del ejercicio número 7. Ejercicio número 8 nos dice, si la recta L1 es paralela a la recta L2, determine el valor de x. En este ejercicio vamos a aplicar la misma propiedad que utilizamos en el problema número 7. Anotaremos por aquí, por propiedad tendremos lo siguiente. Si este ángulo es θ, por ángulos opuestos por el vértice, este angulito también tiene que ser igual a θ. Lo mismo por acá. Si este ángulo es alfa, por ángulos opuestos por el vértice, ese angulito también tiene que ser igual a alfa. Aplicando la propiedad, diremos que la suma de alfa más θ, eso tiene que ser igual a x. Colocamos por aquí, la suma de alfa más θ tiene que ser igual a x. Listo. Ahora, observa el siguiente triángulo que vamos a sombrear en este momento. En todo triángulo, la suma de los ángulos internos tiene que ser igual a 180 grados. Entonces, la suma de esos ángulos internos también tiene que ser igual a 180 grados. Anotaremos que la suma de 2 alfa más 2θ más x, eso tiene que ser igual a 180 grados. Factorizamos 2, nos quedaría alfa más θ, y todo eso sumado con x, y lo igualamos a 180 grados. Lo bonito de esto es que nosotros ya conocemos alfa más θ. Nosotros sabemos que la suma de alfa más θ, ¿a qué cosa es igual? Eso es igual a x. Entonces colocaremos 2x más x, eso es igual a 180 grados. 2x más x, eso es 3x, y eso será igual a 180 grados. Ese 3 que está multiplicando pasa a dividir. Con eso encontramos que el valor de x será igual a 60 grados. Y esa es la respuesta del ejercicio número 8. Problema número 9 nos dice, si la recta L1 es paralela a la recta L2, calcula el valor de x. En este ejercicio nos vamos a apoyar de la propiedad que utilizamos en el ejercicio número 8. La propiedad nos indica lo siguiente, nos dice que la suma de 2 beta más 2 alfa tiene que ser igual a 90. Colocamos por acá en nuestra solución. La suma de 2 alfa más 2 beta, eso tiene que ser igual a 90 grados. Simplificamos, sacamos mitad, nos quedaría que la suma de alfa más beta tiene que ser igual a 45 grados. Acabamos de encontrar la suma de alfa más beta y eso utilizaremos por acá. Prolongamos esta parte del gráfico, prolongamos y por acá también vamos a prolongar. De manera que hemos generado un pequeño triángulo. Este ángulo, este angulito que estamos marcando, es igual a la suma de alfa más beta. Ese ángulo es igual a la suma de alfa más beta. ¿Cuánto vale alfa más beta? Ya lo conocemos, eso es igual a 45. Por lo tanto, este angulito también tiene que ser igual a 45. Por ángulos opuestos por el vértice, si este ángulo es 3x, este angulito también tiene que ser igual a 3x. Este triángulo lo vamos a dibujar en la parte de la solución. Lo dibujamos de esta manera y anotamos los 3 ángulos internos. Primer ángulo interno, ese angulito es igual a 45 grados. Segundo ángulo interno, por acá tenemos que ese ángulo es igual a 3x.
tercer ángulo interno, este ángulo es igual a 2x. Recuerda que la suma de ángulos internos de todo triángulo es igual a 180 grados. Entonces, nuestra ecuación será la siguiente. 45 más 3x más 2x, eso es igual a 180 grados. 45 pasa a restar, a la izquierda nos queda 5x. 180 menos 45, eso es igual a 135. Ese 5 que está multiplicando pasa a dividir. Con eso encontramos que el valor de x será igual a 27 grados. Y esa es la respuesta del ejercicio número 9. Veamos ahora el problema número 10. Nos dice, si la recta L1 es paralela a la recta L2 y la suma del ángulo θ más φ es igual a 4x, calcule el valor de x. Empecemos observando este ángulo. Por ángulos correspondientes. Si este ángulo es 2x, este ángulo también tiene que ser igual a 2x. De forma similar por acá. Si este ángulo es 2x, por ángulos alternos internos, este angulito también tiene que ser igual a 2x. De forma similar por acá, si este ángulo es 2x por ángulos alternos internos, este ángulo también tiene que ser igual a 2x. Empecemos observando el triángulo que vamos a sombrear en este momento. Empecemos observando este triángulo. Como en todo triángulo, la suma de sus ángulos internos tiene que ser igual a 180 grados. Entonces colocaremos por acá que la suma de 2x más 2x más φ, eso tiene que ser igual a 180 grados. Ahora, también observemos este triángulo que estamos resaltando en este momento. La suma de los ángulos internos de ese triángulo también tiene que ser igual a 180 grados. Entonces tendremos lo siguiente. Tendremos que la suma de 2x más 2x más θ, eso tiene que ser igual a 180 grados. Aquí vamos a sumar miembro a miembro, miembro de la izquierda con miembro de la derecha. Sumamos y obtenemos lo siguiente. A la izquierda nos quedaría 2x más 2x 4x más 2x 6x más 2x 8x. Y eso estará sumado con θ más φ. Y eso está sumado con θ más φ. A la izquierda nos quedaría 180 más 180, 360. Ahora, nosotros ya conocemos la suma de θ más φ. Eso por dato es igual a 4x. Nos quedaría 8x más 4x y eso lo igualamos a 360 grados. 8x más 4x, eso nos da 12x y lo igualamos a 360. Ese 12 que está multiplicando pasa a dividir y con eso encontramos que el valor de x será igual a 30 grados. Y esa sería la respuesta del ejercicio número 10. Problema número 11 nos dice, calcula el valor de x si la recta L1 es paralela a la recta L2. Observemos lo siguiente, si este ángulo es 56, por ángulos correspondientes, este ángulo también tiene que ser igual a 56. Luego, observemos este triángulo que estamos pintando y en ese triángulo vamos a ubicar al siguiente ángulo. Este ángulo le vamos a asignar el siguiente valor, ese ángulo es alfa. De acuerdo a los teoremas fundamentales del tema de triángulos, la suma de dos ángulos internos, ¿qué cosa te debe dar? El externo. O sea que alfa más x, eso nos da beta. Alfa más x es igual a beta. Por ángulos opuestos por el vértice, si ese angulito es alfa, este angulito también tiene que ser alfa. Ahora, en este triángulo observamos lo siguiente. Un ángulo interno es alfa y un ángulo externo es beta. ¿Te acuerdas que la suma de alfa más x nos da beta? Por lo tanto, aquí ya tenemos alfa. Este ángulo obligatoriamente tiene que ser igual a x, para que así la suma de alfa más x, eso nos dé beta. Con eso encontramos lo siguiente. Con eso encontramos que la suma de x más 56
nos debe resultar 135. ¿Por qué? Por ángulos opuestos por el vértice. Entonces, en la solución colocaremos lo siguiente. X más 56 tiene que ser igual a 135. Ese 56 que está sumando pasaría a restar. Con eso encontramos que el valor de X será igual a 79 grados. Y esa es la respuesta del ejercicio 11. Y para finalizar, desarrollamos el ejercicio número 12. El enunciado nos dice, calcula A más B si la recta L1 es paralela a la recta L2. Observamos lo siguiente. Este ángulo que estamos marcando en ese momento es el suplemento de 120. Eso es igual a 60 grados. Ese ángulo que estamos marcando es el suplemento de 150. Ese ángulo tendrá que ser igual a 30 grados. Ahora, con respecto a este ángulo, por ángulos opuestos por el vértice, este ángulo también tiene que ser igual a 35. Entonces colocamos que ese angulito mide 35 grados. Ahora, en este problema nos vamos a apoyar de una propiedad que nos indica que la suma de 60 más 30, eso tiene que ser igual a A minúscula. La suma de 60 más 30 tiene que ser igual a A minúscula. Colocamos por aquí. Por propiedad, tenemos que la suma de 60 más 30, eso será igual a A minúscula. Por lo tanto, A minúscula es igual a 90 grados. Ahí hemos calculado el valor de A. Ahora, determinamos el valor de B. Por la misma propiedad, decimos que la suma de 35 más 30, eso tiene que ser igual a B. Colocamos aquí nuevamente por la propiedad. Tenemos que B es igual a la suma de 30 más 35. Con eso encontramos que el valor de B será igual a 65 grados. Ya encontramos el valor de A, ya encontramos el valor de B, podemos dar nuestra respuesta. La suma de A más B, eso es igual a 90 más 65 grados. Y eso nos da como respuesta 155 grados. Y listo. Con esto finalizamos los problemas de resolver en clase.